Empecemos con qué es la evaluación financiera. Aquí empezamos con eso que no toma en cuenta el efecto o el valor del dinero en el tiempo. Es un efecto económico que descuenta el valor del dinero en el tiempo. Eso lo ven en la página 86 de la guía y en la página 342 del libro. Decíamos entonces que el perfil y los estudios anteriores que conforman lo que se conoce como formulación de proyectos nos dan la base de decisión. El proyecto es factible en el mercado, es factible en la base técnica, es factible de forma administrativa, en los aspectos legales y financieramente. Financieramente, con la generación de flujos positivos, tenemos un punto de partida. Sin embargo, como les decía, eso es un insumo, porque a razón de los estudios, la prefactibilidad incluye también la evaluación. Entonces, este es el complemento del análisis del proyecto, la formulación y evaluación. La evaluación tiene distintos tipos. Desde que hacemos el punto de equilibrio, ya estamos viendo un indicador de cobertura de costos, porque en el punto donde cubrimos costos y gastos y tenemos un margen relevante, allí es donde empezamos a ver el rendimiento del proyecto. Toda vez hay margen relevante, ya hay rentabilidad. Entonces, ese es el segundo punto que evaluamos en el proyecto. Y luego, pues ya nos vamos a enfocar en la recuperación de inversión y cualquier otro indicador financiero que ustedes conocen como razones financieras. Entonces les decía, aquí no se ve el efecto del dinero en el tiempo, porque consideramos la estructura de los flujos en ese ordenamiento financiero. No incluimos los intereses, tampoco incluimos el efecto de la deuda acá, porque esto nos va a dar a nosotros una base de análisis principal. Entonces, cuando hablamos de esto, adicional, cuando conformamos una tasa que vamos a ver más adelante, ya vamos a considerar un rendimiento. Esa tasa se llama TREMA, una tasa de rendimiento mínimo que tendrá el proyecto, o tasa de rendimiento mínima aceptable, se le llama en otros sentidos. ¿Qué mide esta tasa? Pues el riesgo que se tiene que afrontar para el proyecto. Y aquí ya podemos considerar técnicas como el BAM o el valor actual neto, la tasa interna de retorno TIR, relación beneficio-costo y cualquier otro indicador que se quiera agregar. Adicional, si tenemos irregularidad en los flujos de efectivo, no se considera una TIR normal, sino que ya se habla de una TIR modificada, de un BAM modificado, y pues esos ya son otros análisis que se pueden incorporar. Con esto podemos incluir un análisis de riesgos y de sensibilidad, donde vamos a ver la gestión de esos riesgos, analizando los impactos, para ver si se pueden controlar, si se pueden minimizar, que es uno de los objetivos. Evaluamos, medimos esos riesgos y vemos qué respuestas se pueden tener para controlarlos, para poder reducirlos. Y la base del monitoreo del rendimiento del proyecto. De hecho, algunos vinculan aquí tres aspectos, que es el seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos. Esos ya son otros puntos que se tienen que considerar ya en la ejecución del proyecto. ¿Qué resultados están teniendo? ¿Cómo se le da el seguimiento? Algunos difieren al mencionar los dos términos de seguimiento y monitoreo. Sin embargo, pues tienen sus propias aristas, si lo quieren ver así, y tienen algunas bases aceptables, si lo queremos ver desde esa perspectiva, para poder emplear esos términos. Adicional,
Vamos a analizar también en las evaluaciones los efectos sociales que puedan tenerse con el proyecto. El tema de precios económicos es más cuando el proyecto tiene un carácter social. No específicamente se habla de precios económicos o también que se conocen como precios sombra, cuando el proyecto es netamente privado o de un entorno financiero. Aquí debemos considerar impactos, analizar esos impactos e incluir metodologías de análisis que son netamente sociales. Si el proyecto es privado, hay que hay que analizar los impactos sociales que tendría ya en su ejecución, que de alguna forma se comenzaron a evaluar desde que se analiza la ubicación del proyecto. Desde allí consideramos algunos efectos sociales, pero es mejor medirlos y tener algunas metodologías de cálculo. Cuando el proyecto es social, en lugar de evaluación económica, esa parte social va a considerar no una trema, sino una tasa social. El BAN pasa de ser un BAN normal a ser un BAN social. Un BAN, la TIR también, una TIR social, una TIRS. La relación beneficio-costo sí es igual. Y aquí pues ya vemos todos los aspectos y algunas cuantas, varias técnicas adicionales que se pueden completar. Desde la perspectiva financiera y económica, sin considerar los efectos del dinero en el tiempo, uno de los elementos es el análisis del costo, volumen, utilidad, que ustedes conocen más como punto de equilibrio. Aquí vemos más los rendimientos o la cobertura de costos a razón de cuántas unidades debo colocar y el valor monetario que representa esos ingresos, que es un equivalente a los costos totales. Y el retorno de inversión o ROI. En sus siglas en inglés se llama ROI. Ahí lo tienen y lo vamos a ver en este momento. Empecemos. El punto de equilibrio ya lo conocen, ya lo calculamos, fue una base de inicio de la evaluación financiera. Ahora entremos al ROI, que es el retorno de inversión. Página 86 dice, es un acrónimo que proviene aquí de los términos en inglés, que es el retorno de inversión, es decir, retorno de inversión, valga la redundancia. Y esta métrica compara la utilidad, página 86 de la guía, estoy bien. Utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. Para ello es necesario conocer las utilidades proyectadas y el monto de inversión. Dice ahí en un cuadrito, en las técnicas de evaluación financiera se puede adicionar otras razones financieras según las necesidades del proyecto. Y aquí tenemos esa fórmula. Sumatoria de utilidades menos inversión dividido inversión por 100. Al decir por 100 es porque lo vamos a tener en un resultado porcentual. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo que está aquí en la guía y a razón de ese pues vamos a tomar en cuenta. Siempre basémonos en esto. Las utilidades que vamos a emplear, que son las que dice ahí utilidades, van a ser utilidades netas. ¿De acuerdo? Si a usted en un examen final se le proporcionan los ingresos y el detalle de costos y gastos, usted tendrá que conformar todos los valores adicionales para llegar a la utilidad neta. ¿De acuerdo? En el caso de ROI, esta estructura que ya han venido trabajando, que aplicaron en el examen, no se debe olvidar, seguirá sirviendo. Entonces, partamos de las utilidades netas que nos dan acá. Y el ROI nos da un periodo de 5 años y vamos a tener aquí los 5 valores de utilidades. Página 87 dice que tenemos 5,000 en el año 1, 5,500 en el año 2, 6,000 en el año 3, 6,500 en el año 4 y 7,000 en el año 5. El total o la suma total
de utilidades son 30,000. Copien esos datos y si no tienen la guía, que aquí ya deberían tener la guía. Deben tener, si no, pues mándense lo menos foto de lo que está en la página 87. ¿Vamos bien acá? No sé si tienen algún comentario por lo pronto. Todo bien, licenciado. Todo bien, Nick. Okay. Bueno, la fórmula adicionalmente a las utilidades que se van a generar. Aquí las tengo, pero recuérdense que aquí el ejemplo es muy sencillo. A mí me pueden dar un detalle de flujos que pueden quedarse quizá en una utilidad en operación. En términos de bases operativas sería la utilidad de impuestos. ¿Qué me quedaría a mí? Calcularle la utilidad de los impuestos para después determinar una utilidad neta y usar ese dato para llegar al insumo del ROI. Entonces, no es tan simple, no me van a dar en un examen algo tan sencillo. Aquí lo que me están demostrando en la guía es el cálculo, pero la conformación de esas utilidades parte de que usted comprenda de qué parte del flujo de efectivo debe tomarlas. Y repito, es la utilidad neta o la que obtiene después de impuestos. Entonces, la inversión que necesito acá dice que va a ser un total de 20,000. Este proyecto va a generar 30,000 en todo el periodo y va a tener un valor de inversión de 20,000. ¿Cuál es la operación del ROI? Igual, dice, sumatoria de utilidades. Vamos a poner eso en paréntesis porque es un numerador. Menos inversión. Y ese resultado de ese numerador se divide de nuevo dentro de la inversión. ¿Qué estamos viendo en la operación? Que si aquí tengo un excedente, voy a tener un valor porcentual positivo, arriba de 0. Y al considerar la inversión como denominador, estamos teniendo un equivalente a ese valor de inversión. Entonces, al hacer esta operación, ustedes la ven en la guía, podemos ver que es un 50% de retorno de inversión. ¿Qué quiere decir? Repito, después de que recupera la inversión y con esto genera excedentes, está teniendo un dato de rendimiento equivalente a esa misma inversión. Excedente adicional. Si lo ven prácticamente acá, de 30,000 que va a generar y 20,000 que era la inversión, esos 10,000 de excedente que usted genera representa un 50%. ¿Estamos con eso? ¿Alguna pregunta por el momento? Ese retorno es después de los 5 años, ¿verdad, Lick? Eso... Sí, completamente, después de todo el tiempo del proyecto. Y esos 5 años, o sea, ese ROI se hubiera podido regresar antes o es, o sea, tipo al tercer año o algo así, ¿no se hubiera podido? No, porque recuérdese que aquí está evaluando todo el proyecto. Aquí yo no voy año por año, estoy viendo todo el proyecto. Muy bien. ¿Estamos? Estamos. Ok. Sí, aquí no nos vamos a detener en año con año. Recuérdese que no está haciendo un análisis de rendimiento o de rentabilidad del proyecto en cierto tiempo. Aquí me interesa todo, porque este es un periodo de vida de evaluación que voy a considerar para el proyecto y ese panorama, si lo quieren ver así, me está determinando que el proyecto se va a recuperar en un total de 5, mejor dicho, no solo va a permitir recuperar la inversión en esos 5 años, sino que va a generar porcentualmente un excedente. En la guía, o en el libro, perdón, en la página 343 nos da una tasa de retorno contable, que no es más que la suma de todos los flujos que se tiene y se saca un promedio de eso, dentro de todos los valores de inversión. Y ese sí me lo da, al tener promedio es distinto. Aquí me está diciendo que contablemente estoy teniendo un retorno
en el libro nos da ese ejemplo de más de un 65% de inversión anual, porque aquí es alto el valor. Sin embargo, considérese que la inversión, en este caso, se debe recuperar. Ese es el objetivo. Tanto en el libro como en la guía, ese valor me representa un excedente que está superando la inversión. Porque ¿qué pasaría si yo esos 20,000 que tengo fuera el mismo valor de utilidades que genere? Me estaría dando un ROI de cero. ¿Qué es un ROI de cero? Aquí no se les ocurra pensar en un punto de equilibrio, porque no es así. Significa que no tendré rendimiento adicional a la inversión. El punto de equilibrio lo que hace es medir costos en función de ingresos. Y si estoy en un punto muerto, en ese punto es donde yo debo tratar de llegar y arriba de eso ya genero un margen relevante. Sin embargo, en el ROI ya observo que si yo después, vean esto, si después de 5 años voy a estar igual que al inicio, ¿les conviene eso? ¿Qué dicen ustedes? No, definitivamente no. Completamente que no. No. Sí, pero podría estar peor el panorama ahora que fuera negativo. Exacto. El 20,000, fíjense que contablemente hay rentabilidad, porque quiere decir que año con año creo utilidades. Y esas utilidades me están permitiendo, y gracias que estamos hablando de utilidades, no de flujo de efectivo. Pues teniendo excedentes, cubro costos y gastos y genero un excedente, pero después de 5 años voy a estar igual que al inicio. ¿Contablemente es viable? Puede ser que sí, pero en términos del proyecto no. Por eso es que acá, al tener un valor que excede la inversión, estoy teniendo un dato de rendimiento. Si yo no recupero la inversión, cualquier valor debajo de ella no es rendimiento en términos de proyecto. Si lo veo por año, como decía el compañero, estoy teniendo retornos que no son tan suficientes, porque la inversión, vean, ¿qué diferencia la de inversión a una mentalidad? ¿Cuánto adicional me va a dar esto? Y después viene el otro punto, ¿en cuánto tiempo? Ahorita solo es viendo conceptualmente. Posteriormente voy a tomar el tiempo. Pero ahorita me interesa saber la diferencia entre la mentalidad de un inversionista y una persona normal. Es que el inversionista no se conforma con tener suplida únicamente la necesidad, sino que generar excedentes, y eso se llama rendimiento. Si no recupero inversión y además genero excedentes, no me interesa. Esa es la mentalidad del inversionista. Nosotros nos conformamos con tener, bueno, con que cubra y tenga la cobertura de mi necesidad suficiente, pero no vemos más allá. No sé si me estoy dando a entender con esto. Si hay alguna pregunta. Sí, licenciado. De hecho, incluso hablando un poco de un proyecto, sea cual sea, ¿verdad? O sea, al final no es negocio. Si usted solo está sacando para costos, pues tiene que tener esa ganancia. Pues. Y más que costos, la inversión. Más que ganancia, rendimiento. ¿Sí? Aquí nos vamos más allá de la ganancia, nos vamos más allá de cobertura de costos. Nos vamos al rendimiento que se genera y eso sucede hasta que la inversión ya se recupera. ¿De acuerdo? Lick, ¿y hay un porcentaje que se diga, bueno, si pasa el 30% está bien, si está el 50% está excelente, o eso lo pone la empresa? Ese parámetro depende de lo que la empresa o los inversionistas determinen.
Y uno de los parámetros va a ser la tasa de rendimiento, que la vamos a ver en un par de días, ¿de acuerdo? Un par de días de clase, no el viernes, sino que en unos cuantos días de clase, ¿de acuerdo? De acuerdo, Luis. Ok. Entonces, ¿qué vemos acá? Al comprender esto es rendimiento. El rendimiento es un valor medible y este se da con el término porcentual. Ahora veamos tiempo. ¿Qué es el periodo de recuperación de inversión? En el libro está en la página 342 y dice que el periodo de recuperación de la inversión se define como el tiempo requerido para que la suma de los flujos de efectivo neto positivos producidos por una inversión sea igual a la suma de los flujos de efectivo neto negativos requeridos por la misma inversión. Al hablar de flujos netos de efectivo negativos, nos está hablando del dato de inversión. Aquí lo tenemos en un solo año. El libro lo presenta en desembolsos que pueden superar más de un año. Por eso le llama valores negativos de inversión. Nosotros vamos a considerar para esto el ejemplo de la página 88, pero le damos un poquito. Página 87. Se define como el tiempo necesario, periodo de recuperación de inversión o plazo de recuperación de inversión. En términos de análisis también se le conoce como payback. Se define como el tiempo necesario para la inversión realizada, o sea, se utiliza para conocer en cuánto tiempo una inversión genera recursos suficientes para igualar el monto de dicha inversión. Este método puede aplicarse a flujos de efectivo, no obstante, este es uno de los métodos más utilizados ya que es sencillo de entender y da una aproximación al riesgo del proyecto con respecto al tiempo. Nos da un primer ejemplo. Ese no me interesa. ¿Por qué? Es difícil, a menos que sea académico el análisis, que un proyecto genere flujos constantes. ¿A qué me refiero? Usted no va a generar un flujo que sea netamente constante, a menos que esté en una parte inmobiliaria, por ejemplo. Pero una parte inmobiliaria tiene desbalances en cuestiones de la estabilidad del alquiler o cuestiones de cumplimiento de pago, pero ahí quizás se da una parte lineal. Los demás proyectos no son lineales. Por eso aquí necesito conocer, y aquí sí se incluye el año cero. ¿Por qué? Porque este ya se basa en flujos de efectivo. Si usted se da cuenta, la inversión la divide dentro de los flujos de efectivo. Si son constantes, se aplica directamente la fórmula, que precisamente es lo que ustedes ven en el libro. En el libro suma los datos negativos, después hace una regla de 3. En este caso le saca una base de flujos hacia los valores constantes que son positivos. Pero entendámoslo como lo podemos ver de una forma más sencilla. El caso nos da el segundo ejemplo donde dice que la inversión acá son 2,000 quetzales. Toda vez usted observe un dato en el año 0, ahí tiene la inversión. No se olvide de eso. El año 1 ya me está dando 500, es solo para fines de ejemplo. 1,000, piense que eso está en miles de quetzales. 1,000, perdón. 2,400, 3,000 y 5,000. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que voy a tener esta inversión y estos flujos netos de efectivo. En estructura, el flujo de efectivo lo saco del último detalle, después de haber sumado los ajustes a las utilidades netas. Aquí ya me lo está dando, no es tan simple el tema. Yo debo saber que esto proviene de esos ajustes. Bueno, en la inversión, esta es mi inversión. Cuando trabajé el flujo acumulado, empecé a hacer un análisis de ese tiempo y aquí lo tenemos, es lo mismo que hice en ese momento. A la inversión que está representada en un desembolso negativo en el año 0, le sumo el primer excedente. No lo llame ingreso, no lo llame ganancia, porque es un excedente después de haber recuperado
costos y gastos, y que es un dato de efectivo como tal. Ese excedente me permite tener 500 al cierre del año 1. Y en ese año, considerando que la inversión fue de 2,000, con esos 500 me queda por recuperar, inversión por recuperar, en 1,500. ¿Estamos bien hasta acá? Solo le sumé a este desembolso del año 0 el primer excedente del año, que es el flujo de efectivo. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí, Vilma? Licenciado, ese menos 2.500 siempre se va a poner negativo, aunque sea positivo. Es que no entiendo. es que sea positivo, porque la inversión se representa como un desembolso y por eso es negativa. Al sumarle este primer excedente, ese valor todavía me resta de inversión. Por eso le puse inversión por recuperar. No sé si me explico. Sí, ya. ¿Sí? Por eso es negativo. En el año 2, si se dan cuenta, aquí ya pasó un año. Entonces, el siguiente año representa otro excedente. Si yo le sumo a esa inversión que tengo por recuperar, este excedente, voy a tener apenas, todavía aquí me faltarían 500 por recuperar. Y esto representa otra inversión, otro valor de inversión por recuperar, pero al año 2. Ya pasaron 2 años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa ahora? Ahora puedo aplicar la fórmula que me da la guía en la página 88. De hecho, el libro también hace una división. Sin embargo, el libro lo que hace es sacar una especie de flujos positivos, después saca flujos negativos, hace un movimiento aquí que no vamos a tomar por el momento. ¿Qué necesito entender? Si se dan cuenta, este flujo es mayor que esta inversión por recuperar. ¿Sí o no? 2,400 es mayor que 500. Solo me falta cubrir 500 y el año 3 los va a cubrir con este flujo que tiene. Previsto, obviamente. ¿Qué debo considerar acá? Como el flujo es mayor, aquí voy a aplicar la fórmula. Porque aquí ya no va a pasar un año completo, sino que va a pasar una fracción del año. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividir aquí en este caso el dato negativo, lo uso como positivo, le puse aquí un negativo si se dan cuenta, y eso lo divido dentro del flujo del año 3. Eso me da este resultado y debo dejar todos los decimales. Este es un equivalente a un año. O sea, 0.20 de un año. ¿Qué me interesa a mí? ¿Cuánto tiempo de ese año es ese dato? ¿Cómo lo hago? Simplemente lo voy a convertir a un equivalente a meses. ¿Cómo lo hago de una forma simple? Este dato por 12. Entonces tengo 2.5 años. Meses, perdón. 2.5 meses. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto? Esto representa que para esta inversión, aquí ya puedo dar una respuesta. Voy a recuperar la inversión. Se recupera en 2 años y 3 meses aproximadamente. ¿Por qué en el libro, si se da cuenta en la guía, perdón, me da hasta los días? Yo no me atrevería a tanto, porque solo con dar el parámetro de los meses, estoy teniendo un estimado. Ustedes como gerentes van a trabajar siempre bajo estimaciones de tiempo, bajo cumplimientos. El inversionista, el empresario, le va a exigir a usted proyecciones y necesita usted establecer
tiempos. Aquí le está diciendo al inversionista, en 2 años, y lo que resta en el año 3 serán solo 2, casi 3 meses, 2 años y 3 meses aproximadamente, usted recupera estos 2,000 que está invirtiendo hoy. ¿De acuerdo? Ahorita solo con base al cálculo, ¿hay alguna duda? No, Rick. Ok. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Algo importante. Usted, ahora veamos al punto gerencial. Usted como gerente ofrece rendimientos, ofrece tiempos, y si no los cumple, está en juego su puesto. Vamos entonces con la última operación, el endeudamiento. Página 89 dice, razón de endeudamiento, y se mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa. Recuerden que el acreedor es quien me da capital, quien me da algo que no es materia prima, y eso es más que todos los que me dan dinero. Cuanto mayor sea este índice, tanto mayor será el monto de dinero de terceras partes que se usa para generar utilidades. Un valor aceptable de esta tasa es del 33%, ya que los acreedores difícilmente prestan a una empresa muy endeudada por el riesgo que corren de no recuperar su dinero. Primero, pensemos algo. Un proyecto no tiene fundamento, no tiene respaldo ni garantía de que vaya a funcionar. Todo está basado en proyecciones, valga la base de la estimación. No se sabe si se cumple, no sabe qué vaya a pasar, y eso compromete a los inversionistas. Y a la vez, si estamos vinculando a acreedores, también los comprometemos. Por eso es que el acreedor no me va a dar más a menos que tenga ciertos respaldos. Y por eso vienen las modalidades de financiamiento. Porque si aquí ya viene la cuestión del respaldo en cuestiones de hipotecas, en cuestiones de garantías financieras, porque el acreedor necesita respaldo. Va a darle más capital y usted está haciendo un proyecto que no garantiza rendimiento, entonces tiene que respaldarse de alguna manera y por lo menos va a respaldarse con activos. Entonces, el activo, en este caso, dice que es en una empresa, dice el ejemplo, cuenta con activos totales de 400,000 y pasivos totales de 125. Esto es básicamente lo que yo hice cuando les mostraba un porcentaje en el balance, porque es bien sencilla la fórmula. La división de estos 125,000, que es el pasivo total, dentro del activo total. Y aquí me da un 31.25. En términos académicos, esto es viable. En términos reales, dependerá de las condiciones del financiamiento y de las garantías que se den para el financiamiento. En este caso, la aportación de socios sería la diferencia. Si yo le resto a uno esto, los socios están aportando este valor. Quiere decir que se están endeudando un 31% y casi el 69% lo aportan ellos. Para la entidad financiera, esto es garantizable, porque la mayor obligación y el mayor riesgo de esta inversión la absorben los socios. Entonces, es favorable. Quiere decir que si ellos pierden todo esto, de alguna manera tendrán que cubrir esta parte. Entonces, no está arriesgándose todo. Aquí la distribución que se da es el riesgo que se está teniendo. Entonces es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí se ve el nivel de obligación que está teniendo la empresa en un proyecto. Pero si toda la obligación se la deja al proyecto, aquí es difícil. Y esa complejidad la analiza a razón del riesgo el acreedor o la entidad financiera. Entonces aquí lo único que vemos es cuánto está endeudado. Y así podemos ver
el nivel de análisis con cualquiera de las razones financieras que existen. Y eso dependerá de lo que el analista del proyecto requiera. Entonces, en resumen, vemos un rendimiento excedente después de haber generado o recuperado inversión, que es lo que va a respaldar. No existe un dato, un parámetro exacto para los proyectos, no hay un parámetro intermedio, regular o como se le pueda llamar o recomendable, no, todo depende del proyecto, pero este se puede corregir con las bases económicas. Luego vemos el tiempo, una estimación de en cuánto tiempo se recupera una inversión, basándonos en datos de la proyección de flujos, aquí sí utilizamos flujos, y del valor de la inversión. Aquí aplicamos la operación en el momento que el dato por recuperar es menor al flujo que tocaría operar para tener una fracción de medio. Los años se absorben o se ven completos en donde se va absorbiendo la inversión. Y posteriormente, el nivel de endeudamiento que tiene el proyecto, que va a representar cualquier tipo de gestión y dificultades incluso al momento de solicitar deuda. Eso es lo que principalmente estamos viendo acá, es lo que corresponde al estudio financiero.